Gracias por este tiempo para Radio La Regional. Y bueno, un poco ya les adelantábamos que Valentina estuvo abordando este tema, ¿no? del duelo en la infancia en torno a su trabajo final de grado. Y sobre esto, bueno, vamos a ir conversando, pero un poco antes, Valentina, queremos conocerte, que nos cuentes de vos. Un poco ahora ya venías diciendo, ¿no? Sí. Soy de Salto, pero bueno, contanos un poco para que la audiencia también te conozca. Bueno, no te estaba comentando de que, bueno, que soy de Salto, que hice toda mi carrera en la facultad de acá, en Salto, y pretendo seguir quedándome en Salto. Nunca pensé como en irme. Bien. Y decidiste, digamos, formarte, dedicarte a la rama de la psicología. También, ¿cómo fue en ese momento tomar la decisión? ¿Cómo fue? ¿Terminaste la secundaria y ya lo tenías re claro? Sí. ¿O fuiste como en esa búsqueda? Sí, en realidad siempre quise hacer algo con niños, como para trabajar con niños. Y como te dije, no me quería ir, así que como vi las opciones que había. Y siempre fue una opción que me gustaba mucho, la psicología. Y bueno, cuando ya hice, viste, el bachillerato que tenés que elegir la orientación, ya hice pensando en seguir después con psicología. Y bueno, yo me egresé del liceo en 2019, así que arranqué facultad en 2020. Estaba en mi segundo día de facultad y arranca la pandemia. Entonces fue como todo un cambio y bueno, nada, pero lo fuimos llevando por Zoom y todo. Y bueno, después ya volvimos como a la presencialidad. Sí, tuvieron como 2 años, ¿no? Sí, de virtualidad. Sí. Sí, momentos complicados para la enseñanza, pero bueno, se más pudo... que nada para la experiencia, como viste que venís como toda la ilusión de la facultad, de ir a clases, de hacerte amigos, compañeros, conocidos de otros lados. Y bueno, como que eso se ve medio afectado en ese momento, pero después como que bien. Bien, bueno, buenísimo. Y después, Valentina también, ¿quién es Valentina también por fuera de la universidad? O sea, no sé, por ahí qué cosas te gusta hacer, si tenés algún hobby, no sé, capaz te dedicas a algo que nos quieras contar. Trabajo en una tienda de ropa, indumentaria femenina, que es de mi mamá. Así que nada, estaba como siempre dividida entre facultad y trabajo. Y como hobby, ahora hace poco arranqué natación y estoy recopada, así que puede ser eso. Bueno, genial. Sí. Y bueno, y ahora hace poquito el mes pasado, ¿no? En abril de 2026, defendiste tu trabajo final de grado de la licenciatura. Así que ahí finalizó, etapa finalizada, ya pasás a la categoría de egresada. Ya dejás de ser estudiante. Contanos cómo fue también ser estudiante. ¿Cómo fue más allá de la virtualidad que ya contaste? Después, ¿qué experiencias tuviste también? Sí, fue hace poquito igual, el jueves, que defendí. Para mí la experiencia de la facultad fue lo mejor y por momentos como cuando estaba llegando el momento de defender la tesis decía, es como todo un proceso dejar de ser estudiante y pasar a ser egresada. A mí me encantaba, o sea, de venir, de hacerte amigas, que es lo que yo te comentaba fuera antes de comenzar la entrevista, de hacerme amigas en facultad y venir a estudiar acá a las mesas ahí abajo. Sí. Como toda esa experiencia a mí me pareció re lindo y nada, como de toda la experiencia de facultad y de estar acá en Salto, a mí me parece que está buenísimo. Qué bueno que lo hayas disfrutado, que haya sido como también un tránsito bueno, positivo, muy positivo para tu experiencia. Y un poco también me comentabas hoy antes de comenzar que también tuviste como una experiencia que capaz no todos los estudiantes pueden tener, que es esta pasantía, que me comentabas que la realizaste en este caso en ACE. Sí, es un practicantado de psicología. Que lo haces después de haber culminado como la mayoría de las materias, te exigen varias materias aprobadas y es como una práctica preprofesional, lo llaman, y es un convenio que tiene la facultad, o sea, la UDELAR en realidad, con ACE. Y bueno, tiene esta posibilidad de los estudiantes que están cerca del egreso, de poder tener 1 año, es con un contrato, y bueno, y ahí tienen como toda la experiencia de trabajar en consultorios, de todo. Y te estaba comentando que bueno, que en Salto habían 2 cupos, y después por departamentos hay varios en el interior y en Montevideo, y en total capaz el año pasado éramos 35, 40. Y nada, es una experiencia que también te comentaba que estaba bueno como para visibilizarla.
que muchas veces no se conoce. Yo llegué por medio de una profe que había hecho su practicantado en otro departamento. Claro. Y bueno, y así fue que me inscribí. Y bueno, y todo el 2025 estuve haciendo eso. ¿Y por qué no se conoce tanto, digamos? Creo que más que nada es en Salto que no se conoce mucho, porque en otros departamentos como que sí. Igual dentro de la facultad los profes varios hicieron el practicantado, entonces varios como que los comentan y te hacen saber de lo que es, pero todavía como que no se sabe mucho. Igual está hace 15 años, es un programa que está hace 15 años en Uruguay. Y digamos, en la licenciatura en psicología como tal, ¿hay experiencia práctica? ¿O es solo, digamos, como a través de estas otras experiencias más por convenios con otras instituciones? No, tenés en tercero tenés la práctica integral y en cuarto tenés la práctica de graduación. O sea que en realidad vos hiciste la de tercero, la de cuarto y además esta. Sí, ahí está. Sí, fueron 3 años. ¿Y en tu caso siempre enfocada en la infancia o tuviste como distintas poblaciones, digamos? En tercero, que fue mi primer práctica, que es la integral, hice prevención de suicidio. Y después en cuarto de facultad, que fue en 2024, hice en CAIF, la práctica en el CAIF. Y 2025 esta experiencia de NACE, sí. Que como decías en realidad es consultorio, talleres, es como más diverso. Sí, es como... no sé si está bien decirlo, pero es como la práctica como más real o más parecido al rol que podés tener después como en un consultorio, esto de que como en las prácticas, bueno, esta de talleres que yo hacía o de el CAIF, no tenés como el consultorio, el psicólogo, el usuario, como eso no lo tenés, y acá en el practicantado sí, entonces como que te da como eso más, creo que es como más cercano al posible futuro rol que tengas como psicólogo, si elegís esa, ¿no? Porque por ahí podés elegir otra rama más de territorio, más social, y quizás no vas como a esa parte. Claro, que en tu caso vos te visualizabas más para el lado del consultorio, digamos. Sí. No sé cómo se le llama, pero... Sí, me gustaría como más esa parte más así, sí. Ahí va. Sí, porque claro, después hay otra rama como más social o de trabajo claro. con lo social, ¿no? Que me imagino que tus experiencias anteriores habían sido más para ese lado. Sí, igual en esto está bueno porque también ves como todo lo del trabajo interdisciplinario, estás como trabajando con otros profesionales, no sé, trabajadora social o psiquiatra, entonces trabajas como en conjunto y eso también está bueno. Totalmente, y súper necesario después, sí. ¿No? Porque también, o sea, la persona o el usuario, como vos decías, también obvio. Es una persona integral, ¿no? Como con muchas necesidades y... Bueno, está muy bueno que hayas tenido esta experiencia y que la puedas compartir. Sí. Como vos decías, para quizá otros estudiantes se enteren de que existe esta posibilidad de que se pueda hacer. En el caso tuyo, no era una pasantía paga, ¿o sí? Sí, es paga. Bien. Es paga. Tenés un año de contrato y es pago. Arrancás el primer día de... febrero del año y terminás el último día de enero del año siguiente. Ahí va. Y digamos, para presentarse hay como mucha gente que se presenta, después hacen como un filtro. Sí. ¿Cómo es? A nosotros el año que participé, que me postulé en realidad, éramos varios, entre Paysandú y Salto. Igual en Paysandú también hay un cupo, en Salto hay 2. Y tenés que, mandar un currículum, una carta de presentación, te hacen una entrevista a los docentes de Montevideo y después te avisan si quedaste o no. Y es así. Claro, hay que pasar como por un proceso también de selección y demás. Sí. Está muy bueno. Yo la verdad es que lo recomiendo porque cuando vos, en esto que estábamos hablando, ¿no? Un poco de cuando estás terminando la facultad, que empiezan como muchos miedos de, ¿qué se hace ahora? ¿Cómo me presento en un trabajo? ¿Qué rol? ¿Cómo defino el rol que quiero? O la rama que voy a elegir, que obviamente es como muy al principio, después vas a decidir otras cosas. Pero yo creo que esta experiencia te da como, mucha seguridad. Esto de poder preguntar, de tener otras compañeras y poder preguntar, ¿qué hago en este momento, en esta situación? Que quizás vos cuando estés como más egresada y trabajás como más sola o algo, no tenés como esa posibilidad de tener a tu compañera para consultarle. Totalmente, ¿no? Y esto de que también cuando uno egresa, a veces pasa que cuando se enfrenta al mundo laboral dice, claro, ¿qué hago ahora? Siento que... Sí. Que no sé nada, que necesito un montón de herramientas, que a veces también te las va dando la práctica. Sí, yo creo que para mí la experiencia y la práctica es lo más importante.
obviamente hay que estudiar y seguir estudiando, es también súper importante, pero la experiencia que tengas es también. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Valentina, y también, digamos, a partir de esta experiencia que tuviste, un poquito de ahí también te inspiró, digamos, para plantear este trabajo final de grado, que en tu caso, bueno, se titula El duelo en la infancia. Capaz contanos cómo, digamos, tu experiencia de trabajo en esta pasantía en ACE te invitó a pensar en este tema. Bueno, en el practicantado participé del taller de duelo que se hace para usuarios y usuarias mayores a 18 años de edad. El plan de salud mental lo propone como la grupalidad, como una forma de intervención, y la población objetivo es los usuarios o usuarias que hayan, bueno, sufrido una muerte inesperada. Y yo veía como que no había para niños. En un momento dije, bueno, capaz no se puede hacer, o bueno. Y lo pensé como una posibilidad para mi TFG. Y ahí lo hablé con mi profesor, que era el tutor que había elegido, y de una me dijo que sí, que le parecía interesante, que estaba bueno. Aparte, como dije, estaba como propuesto también en el plan de salud mental. Y bueno, así fue que empezamos a buscar información. Y bueno, y ahí fue que fui como definiendo un poco más de esto de la edad, que es de 7 a 10 años. Para niños y niñas de 7 a 10 años. Bueno, también empezar a pensar, bueno, que los referentes también cumplían un rol muy importante. Entonces, claro, bueno, ver de qué manera poder como integrarlos también en todo este tema. Y también de ver experiencias como de alguna mamá, algún papá, algún referente que venía con esto de, bueno, falleció un vecino, no sé cómo decírselo, o le dije que se fue de viaje, o cosas así que iban pasando, que yo decía, bueno, también falta un poco de información. Y también leyendo, como que veía esto de muchas creencias sociales que hay, ¿no? En relación a, bueno, qué es la muerte, el duelo en la infancia. Entonces fue como todo eso que fue como generando mi idea de, bueno, de enfocar por ahí mi trabajo final de grado. Y la verdad es que se me hizo súper... como que lo disfruté mucho en ir leyendo en relación al duelo, a la infancia, bueno, de los referentes, el rol que cumplían, y las creencias sociales y los mitos que hay, que están como, siento que muy marcados, y nada. Me quedaba pensando, ¿existen talleres de duelo para personas mayores de 18 años? Sí. Yo no sabía. Es como un dato interesante, ¿no? Sí. Son talleres que brinda, digamos, en las unidades de atención básica, en las UBAs, sí, o en qué lugares se realizan. Están en Patronato. Ahí está. Pero en el centro médico también lo hacen. Ahí va. Y en tu experiencia personal, digamos, participaste también de esos talleres con adultos. Sí, participé. Bien. Y como ves todo lo que se genera en el taller, también en un momento pensé, bueno, del esto de la grupalidad, de hacerlo en grupo, también por eso, ¿no? De todo lo que se genera, también como que me daba a pensar, bueno, no es lo mismo en adultos que en niños y niñas, quizás la grupalidad. Entonces como que empecé a leer de todo eso y me pareció interesante, y bueno, fui como definiendo un poco más. Súper interesante. Igual también está bueno escucharte cómo vos definís, digamos, esto del duelo, porque, digamos, también el duelo por ahí, como palabra más general, abarca como mucho más que el tránsito de la pérdida física de alguien, claro, ¿no? O sea, a veces también el duelo es como... una palabra como más general, ¿no? Que abarca a veces duelos que capaz no tienen que ver con la muerte de alguien, ¿no? Bueno, y en esto que te decía de ir definiendo, también definí en esto justamente que sea por fallecimiento, porque como vos decís, hay muchos tipos de duelo, y ahí como que ya era como más complejo también de abordar, porque imagínate en un grupo de niños y niñas que cada uno esté por diferentes tipos de duelo, es como muy difícil de abordarlo. Entonces pensé, bueno, en definirlo por fallecimiento de alguna persona significativa. Claro, sí, tal cual, como para poder recortarlo y poder abordar algo más concreto. Claro. Porque bueno, también me imagino que a veces hay como situaciones que quizá quedan por fuera de esto, ¿no? O sea, situaciones que, bueno, que capaz no es el espacio, ¿no? Porque sí, es un mundo ahí adentro. Claro, no, es que en esto también tuve que pensar en los límites, ¿no? En este proyecto, y bueno, identificaba, bueno, alguna situación de alguna
en el contexto o en el niño o en la niña que se necesite de una intervención más interdisciplinaria por alguna situación de riesgo, por ejemplo. O bueno, alguna situación de algún niño o niña que no se adapte a la grupalidad. También ahí es como ciertos límites que tiene el proyecto, que también es un preproyecto, o sea, claro. Está todo planificado, o sea, planifiqué los talleres y todo, pero también hay cosas que se puedan ir como perfeccionando de alguna manera. Y también, bueno, el día de mi defensa mis profes me proponían esto de... Hace un par de años la profesora me contaba que hace un par de años se hacía en Montevideo un taller como medio de este estilo. Y bueno, claro, entonces pensábamos que quizás en el momento que los niños y las niñas entren al taller, los referentes pueden estar esperando afuera. Entonces también como pensar de ir como en esto de perfeccionando el taller o el proyecto de, bueno, también poder intervenir en esos referentes que están esperando y quizás también hacer como un taller. Entonces como que se pueden hacer más cosas a partir de esto y eso me lo marcaron los profesores el día de la defensa. Sí, totalmente. O sea, esto debe abrir como un montón de puertas a como a distintas cosas, que eso es lo rico también, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Capaz vamos a hacer como otra pausa, podemos hacer otro corte. Genial. Ahora. Y a la vuelta capaz sí, ya te preguntamos como un poco más por ahí en profundidad de qué es lo que vos concretamente planteaste, cómo planteaste los talleres y demás. Y bueno, habíamos comenzado ya a conversar sobre este tema del duelo en la infancia, un tema que, digamos, surge la inquietud de Valentina a partir de una experiencia práctica que realizó en ACE. Así que, bueno, también a partir de aquí comenzábamos a conversar y a desarrollar esta temática que, bueno, creo que estamos de acuerdo con los docentes, con los profes, que es una temática como súper interesante y que tiene un montón para seguir como explotando y desarrollando. Valentina, contanos, ¿tuviste que hacer como una especie de diagnóstico de la situación, de la problemática o de desarrollo de la problemática? ¿Cómo fue, digamos, como plantear quizá como la relevancia de realizar una propuesta en torno a este tema? Claro. En realidad es un proyecto de intervención, quizás eso va como más para lo de investigación, creo, por lo que entendí. Igual de todas maneras, en uno de los apartados del proyecto va como, bueno, esto de la descripción del problema y la justificación también, que se relaciona mucho con esto, bueno, de poder ver la dificultad que hay en los referentes o la falta de información. Dificultad que hay en los referentes adultos, digamos, claro, para hablar de este tema del duelo con los niños. Y también, bueno, esto de que esto no es como por culpa de, sino de también que hay creencias sociales en relación a la temática y eso puede que lleve a la desinformación. También en las escuelas muchas veces pasa que los docentes también muchas veces no tienen como todas las herramientas o toda la información para poder como abordar o poder acompañar, no sé, en la familia de esos niños o niñas o de una familia en puntual o en donde se encuentre, ¿no? Ese niño o esa niña. Y bueno, y eso es como todo lo que fui investigando y viendo. Entonces está dentro de la descripción del problema y que es como, bueno, veo que está esto y por eso propongo el proyecto. ¿Y cuáles son como esas creencias o mitos que vos planteás que quizá dificultan la comunicación de este tema, digamos? Yo creo que hay y que uno de los que traje, ¿no?, en el trabajo es esto de que los niños y las niñas no se dan cuenta o no entienden en relación. Y bueno, dependiendo de la edad, obviamente, ¿no? Pero en la edad que propongo, de 7 a 10 años, los niños y las niñas sí tienen la capacidad de poder comprender muchas veces. Digo muchas veces porque también se necesita de un entorno que dé la información para poder entender. Por eso también decía lo de la importancia. Y muchas veces está como esta creencia de, bueno, no entienden, no saben, entonces no le digo y oculto información. Y eso también, cómo repercute, ¿no?, en el niño o niña. Y también
Bueno, no, sería como eso. Yo pensé que por ahí podía surgir como algo de esto de también las creencias religiosas, porque a veces creo que también se tiende como a decir, bueno, mira, la vecina no está más, está en el cielo, ¿no? Como estas explicaciones que, como vos decías por ahí, no sé si... No, como que dificultan en entender también. Ahí va eso, ¿no? Sí, los autores igual que he leído plantean como que eso es una situación que sucede. Pasa que también todo lo que refiere a la muerte como mucho tabú hasta en los adultos, que muchas veces tampoco sabemos qué es lo que pasa y buscamos como, cada uno busca de alguna manera como entender o... acercarse, ¿no? Por medio de la religión o por otras cosas. Entonces también ellos planteaban, todos los autores que leí, esto de capaz de esperar un poco para ir introduciendo eso, ¿no? Porque o esto del abuelo te mira, te escucha, portate bien, como que son cosas que se van reproduciendo, que es bastante en relación a la religión, esto de que se va al cielo, y muchas veces eso también dificulta porque estamos pensando de que capaz es mejor como ir más como a lo físico, bueno, que el cuerpo dejó de funcionar o cosas así, y evitar un poco, o quizás no como muy al principio, porque eso puede generar como otras cosas. Eso está buenísimo, yo lo he leído, y también elegí autores bastante actualizados, de actuales, o sea, del 2020 para adelante o un poco menos, porque también me parece interesante eso, ¿no? De qué es lo que pasa hoy en día, que era lo que a mí más me importaba. Sí, tal cual. Para el proyecto. Y en lo otro que te decía, esto de las creencias también, que muchos de los autores que leí hablaban esto de... quizás también esto de, bueno, los niños no entienden, o las niñas, debe entender que son duelos diferentes los de los adultos, que los niños y niñas. Entonces también eso puede hacer que piensen de que porque el niño no está llorando todo el día, no está transitando un duelo. Y eso también es importante, porque viste que las manifestaciones muchas veces de los niños y niñas son más conductuales, y es diferente el duelo. Entonces también quizás por eso piensan de, bueno, no siente nada, está bien. Sí. No, y también pensaba en esto de que vos decías también, ¿no? Que es tan importante el rol de los adultos en esto de la comunicación o el tránsito del duelo de los niños. A veces ni siquiera el adulto se permite quizá transitar el duelo, o quizá ni siquiera el adulto sabe cómo hablarlo con otro adulto. Sí, ¿no? Entonces, es que para todos creo que es complejo, ¿no? La muerte es un tema como muy complejo y hay mucho tabú también. Sí. Entonces, y bueno, en uno de los talleres, capaz me adelanto un poco, pero en uno de los talleres que propongo, en los primeros 2 como para trabajar con los referentes también, de poder, bueno, ver qué ideas tienen, qué es lo que saben, qué es lo que se les ha dicho también, ¿no? Porque por ahí es como, viene alguna vecina o viene otra persona y es como, bueno, hace esto, decile esto, no le digas lo otro. Como que eso también uno lo escucha, obvio. Entonces, como los primeros talleres propongo eso, como poder investigar a ver qué es lo que saben, para también, bueno, desmitificar creencias y poder valorar las cosas que, los recursos o las herramientas que tienen, que son buenas o positivas. Ahí va, si querés ya pasamos como a comentar un poco sobre el cómo fuiste planteando los talleres, que decías que este es uno de los primeros. Sí, de hecho es como, bueno, primero planteo un primer encuentro con cada referente o referentes de cada niño o niña, como para indagar, bueno, qué fue lo que se le dijo al niño, a la niña, o qué información, hace cuánto pasó el fallecimiento, qué relación tenía, como indagar más eso. También la edad del niño o niña, la historia o la información que sea como pertinente. Y después, bueno, como este taller con todos los referentes juntos, para poder indagar, bueno, qué es lo que saben, desmitificar creencias sociales y poder valorar, que eso me parece muy importante, las herramientas que hay, porque tampoco todo es tan malo. Sí hay herramientas que están buenas y que son pertinentes, y poder valorarlas y reforzarlas. Totalmente, además en un periodo y en una época donde seguramente el adulto también está de duelo, ¿no? Claro. Entonces también esto, como sentir que, bueno, de que algo de lo que estoy haciendo está bien, también es como un mensaje que es fuerte también, ¿no? O el poder pedir ayuda, ¿no? En esto que hablábamos un poco afuera de que no estamos solos, de que en facultad todo el proceso también es con tus compañeros.
las amigas, bueno, esto es lo mismo también, ¿no? O que también es válido decir no sé qué hacer, claro. o no sé cómo contarlo, no sé cómo acompañarlo. O de pedir ayuda a alguna otra persona que sea de confianza en el niño o niña para poder transitar, ¿no? De no ser solo un referente en lo posible y si se puede que sean más, claro. Siempre es como más lo recomendado. Y después sí ya arrancan como los talleres concretamente con los niños. Sí. Ahí está. Y ahí también, ¿cómo lo fuiste planteando? ¿También fue como así como en etapas? Sí, en realidad planteo tipo 8 encuentros que serían como semanales y ahí fui también pensando como de alguna manera ir introduciendo el tema y no que sea como muy de primera y que se vaya como dando cada vez más el tema, ir introduciendo y también desde lo más de lo psicoeducativo, como poder entender y obviamente que se va a abrir un espacio, me imagino, a más como lo emotivo y más la expresión de emociones, pero en realidad está también enfocado desde lo psicoeducativo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, eso quiere decir que se usan como recursos, no sé, como dibujar, como pintar, como otras, me imagino que va para ese lado. Sí. Ahí va. No, como como también de enseñar qué es lo que pasa, bueno, esto de poder identificar, poder conocer las emociones también, porque para identificarlas tenemos que conocerlas. Como que eso también enfoco los talleres, de poder ver cuáles son las emociones, dónde las podemos sentir, en qué momento, como poder ver todo eso para también poder, buscar recursos para poder regularlas en caso de ser necesario, o más que nada regular como la conducta que da esa emoción. Claro. Sí, y también eso te da como margen para que también el niño te conozca y también entre en cierta confianza, claro, me imagino. Obvio. Sí. Sí, los primeros encuentros son como más la intención es como generar la alianza entre el niño, niña y entre todos los participantes en realidad. Y sí. Y digamos, seguís como pensándolo en formato grupal, sí. Sí. Bien. Sí. En esto de que también pensaba, ¿no? Por ahí la experiencia de otro niño también puede como generar por ahí cierta como confianza, que yo también pueda compartir la mía. Sí. O no sé, también puede pasar que alguien esté como más cerrado o no se anime y bueno, y eso va como fluyendo ahí en el grupo. Bueno, ese sería como uno de los límites que yo decía, ¿no? De algún niño o niña que no se adapte a la grupalidad y que, la idea es como verlo desde los ojos de lo que necesitan los niños y las niñas, ¿no? Más que de los adultos. Entonces quizás ahí se puede ver como otra posibilidad de hacerlo como más individual o otra, como siempre tratando de beneficiar o de estar y acompañar y apoyar y abordar el duelo en este niño o esta niña. Entonces, si no se adapta a la grupalidad, no va a ser una obligación, tampoco se va a obligar a los niños o niñas a hablar o no respetar su proceso. Esto es como bastante flexible lo que pensaba, de poder participar, de que se va generando como una confianza, de que cada uno puede intervenir como con la información que quiera, o sea, nadie va a estar obligado, ningún niño o niña de contá tu proceso y decí, habla, es como no es la idea. Todo lo contrario. Sí. También pensaba en esto, hay como capaz algunas herramientas que la familia pueda como tener en cuenta, como decir, no sé, yo qué sé, se me ocurren cosas desde lo simbólico por ahí que vos tendrás mucho más propiedad para decirlo, ¿no? Pero, no sé, quédate con, no sé, este objeto que te regaló esa persona o, no sé, como algunas cosas que quizás puedan servir en ese tránsito. Sí, de hecho, en el segundo encuentro que planteo con los referentes justamente es recomendaciones. En una parte es como presentar diapositivas informativas en relación a qué es lo que le pasa a esos niños y niñas en el duelo, posiblemente, ¿no? No todos los casos va a ser igual, el duelo es individual de cada niño o niña, pero más que nada como las generalidades o lo que puede suceder, y la idea es como también de recomendaciones, de alguna lectura para los referentes, ¿no? En esto o recomendaciones de lo cotidiano, porque por ahí va un niño o niña, pero puede haber un hermano o una hermana o otra persona, otro niño o niña en el hogar, o donde se encuentran los niños y niñas, y que pueda también servir, ¿no? Que estos referentes puedan como tomar información para
otros, no solamente este que está presente en Claro. el taller. Entonces también me parece interesante eso de poder explicar como, bueno, cuáles son las posibles manifestaciones, los factores protectores, factores de riesgo. Ahí dentro de los factores protectores muchas veces proponen esto que vos decías de, bueno, tener algún objeto de la persona que falleció. Como que brindar esa información también me parece interesante y como te decía, alguna recomendación de lecturas o lecturas. Hay un libro también que leí que es una autora que es una guía familiar para el abordaje, para acompañar el duelo. Entonces ahí tiene como un cuento también al principio para poder leer y te va como pasando piques, o no sé cómo decir, de cómo abordar. Qué bueno. O cómo acompañar en la casa, ¿no? Ujú. Que es lo que ella plantea. Y está muy bueno. Es Qué bien bueno. cortito, o sea, no es muy cortito, pero es fácil de leerlo. Ujú. Y eso también me parece interesante como compartirlo en alguno de los talleres para que lo puedan leer y tenerlo. Sí, claro. Y esto que vos decías también, factores de riesgo, ¿a qué refiere los factores de riesgo? Siempre depende de cada situación, ¿no? Ujú. Esto, o sea, los factores de riesgo las clasifican unos autores que yo leí, que, bueno, factores de riesgo, factores protectores, pero algo que me parece importante es, bueno, dependiendo de cada situación, como dije, el duelo es individual, algún factor protector en alguna situación puede ser un factor de riesgo o viceversa, ¿no? No es como muy Depende de la estructurado. situación. Claro, va a depender de la situación. Pero los autores plantean, bueno, esto de los factores protectores o los factores de riesgo, por ejemplo, todos aquellos factores o condiciones que aumentan la probabilidad de que se desencadene como un duelo no dentro de lo esperado o un duelo como más complejo, más complicado. Y bueno, y ahí hay diferentes factores, ¿no? Esto, bueno, por ejemplo, ocultar la información al niño o niña, de mentirle, de no hacerle partícipe, en esto que vos me decías, ¿no? De los mitos que hay, también hay muchos mitos en relación al velorio, ¿no? De, bueno, si participan o no, si se trauman o no por ir al velorio, ¿no? Y los autores, bueno, plantean determinadas condiciones también. Hay varios factores que pueden ser dependiendo de la situación, ¿no? Claro. Creo que es un montón de cositas que vos vas tirando, creo que son todo cosas que quizá las familias se preguntan a la hora de enfrentarse a una situación de este tipo, ¿no? Sí. O sea, ¿lo llevo conmigo al velatorio o no? ¿Le digo ahora, le digo después? ¿Qué le Claro. digo? ¿Le digo todo o le digo una parte? O cómo se lo digo. ¿O cómo se lo digo? ¿En qué ¿no? momento se lo digo? ¿Y quién? Y todo eso se genera mucho interrogante muchas veces y es esperado también que pase, Sí. ¿no? Es una situación que, como vos decías, muchas veces también los referentes pueden estar afectados por la situación emocionalmente y también eso da O como... también eso, a veces no querer que el niño me vea a mí afectado. Claro. No querer que a mí, que el niño me vea a mí llorando, por ejemplo, ¿no? Eso se da mucho. Y bueno, en el taller de duelo que participé, que te comentaba del practicantado, traían mucho esto, ¿no? De no quiero llorar o me escondo para llorar para que no me vean. Pero muchas veces eso también termina como habilitando, si yo lloro. Si yo lloro, permito que el otro también pueda llorar. Que pueda llorar o que me pueda contar lo que le está pasando o que está sintiendo. Entonces, como que también es como otro mito, ¿no? O otra creencia social de esto de, bueno, no hay que llorar. Totalmente. Bueno, y ahí entran como muchas más cosas también, hasta podemos entrar con los de masculinidades y cosas, que también es como todo que interviene en todo esto. Es como bastante complejo. Está muy interesante. Sí, y de esta a veces como imagen que se quiere crear a veces de los adultos de todo poderoso, de que a mí nada me afecta, de que a mí nada me pasa, ¿no? Sí, o esto de como de asociar, ¿no? El llorar con ser débil o cosas así. Que eso también, o sea, es como te decía, muchas veces la otra persona capaz está esperando que yo llore o que yo manifieste algo para habilitarlo a que la otra persona también lo haga. Entonces, como que ver todas esas cosas es muy interesante. Sí, totalmente. Bueno, Valentina, re interesante. También, bueno, tu defensa fue hace poquito, los docentes. El jueves. Nelson Ponce y Victoria Pigurina. Verónica. Verónica, perdón. Pigurina, que bueno, me imagino que también fue una instancia que, bueno, pudo participar, tipo, tu familia, tus amigos y eso en la defensa. Sí, fue un momento re lindo. Los profes también, o sea, fueron todo para ese momento porque ellos me calmaron un montón de cómo querés que sea tu defensa, disfrútalo, porque yo estaba bastante nerviosa y siento que ese momento lo pude disfrutar gracias también. No invité a mucha gente, invité a poquitos porque también me iba a poner muy nerviosa y quería como que nada,
Sí. También pensaba, vos, o sea, toda esta propuesta que planteaste de talleres y demás, es una propuesta, o sea, vos todavía no lo realizaste. Claro. Pero, ¿has pensado plantear, digamos, esa propuesta como, no sé, como algún centro educativo o alguna institución en algún espacio? Sí, me gustaría. Es como que todavía fue muy reciente. De que defendí el jueves, o sea, no hace ni una semana. Nosotros ya te estamos invitando a más. Pero sí, me gustaría, o sea, me gustaría que sea como que lo que proyecte, o sea, el proyecto que hice que sirva como algún recurso en diferentes instituciones, me gustaría, es dentro de de lo esperado, digamos. Sería eso, sí. Sí, incluso ahora Salto está construyendo su plan de salud mental. No sé si sabías. No. Se está construyendo el plan de salud mental para el departamento de Salto. Sí, vi que estaban dando talleres. Sí. Y se están sondeando como necesidades y se están sondeando recursos y demás. Y bueno, y en esto también entra tu proyecto, ¿no? Sí. Entonces, creo que también es como ahí, a veces puertitas que se van abriendo. Sí, obvio. Que yo que sé, que capaz ni uno las tenía pensadas y van surgiendo. Sí. También a futuro, ¿cómo te proyectás? ¿Cómo te pensás? ¿Pensás seguir estudiando? No sé, contanos. Sí, obvio. O sea, me gustaría seguir estudiando. Me gustaría hacer algo enfocado en niños, como te decía, alguna especialización. Estuve averiguando ya, de hecho, pero están todas en Montevideo y no me quiero ir a Montevideo. Así que tendría que buscar alguna... Y una dificultad de los posgrados en Montevideo es que también son presenciales. Claro, ese es el tema. Porque si fuera como modalidad virtual. Claro, me gustaría, entonces tendría que buscar en alguna otra facultad en otro lado, para poder hacer como una especialización en infancia, niños, niñas. Sí, es lo que más me gusta. Yo le voy a pasar la data de la maestría. Obvio. Estoy haciendo una maestría en infancias y juventudes. Mirá. Así que te voy a pasar la información. Es en Argentina. Bueno, sí, pero casi todo virtual. Bueno, me encanta, porque eso es. Si no tenés que irte, y la verdad es que no, yo quiero. Sí, también, acá. Bueno, aprovechar el medio de la radio, como siempre, para reclamar un poco más esto también, ¿no? Más posgrados en el interior, porque en realidad, o sea, el desarrollo de la universidad aquí en el interior, particularmente, bueno, en Salto y en Paysandú, es como un desarrollo fuerte. Sí, súper. Y bueno, y hay muy pocas propuestas de posgrados. Sí. O simplemente a veces eso, el acceso como al posgrado a distancia, ya habilita, ¿no? Otras posibilidades. Sí. Que de otra manera sería imposible. Sí, obvio. O eso que vos decías, ¿no? Al menos de que pueda ser virtual, de que, bueno, o alguna clase presencial. Pero estuve averiguando y todos son presenciales 2 veces a la semana. O sea, te dificulta un montón. Es una Encima distancia. Es tipo un miércoles y un lunes, ponele. O sábado. Le ponen como días muy así. Sí. Y los horarios también. Yo estuve averiguando porque, como te digo, me encantaría. Y nunca pensé en no estudiar más. Como decir, bueno, terminé la facultad y no hago más nada. No. O sea, esa no es mi idea, no me gusta. Siempre estoy pensando como, bueno, en qué puedo continuar. Aparte que se va actualizando todo el tiempo todo. O sea, tenés que estar estudiando totalmente. Y actualizándote. No puedes quedarte en cosas como... Totalmente. No sé. Quizá también a veces pasa, ¿no? Que cuando uno después sale como al mercado laboral, también empieza a decir, bueno, también me interesa formarme en esto otro y en esto otro, porque también, no sé, capaz te pasa que empezás a trabajar con niños, pero se te cruza algo de, no sé, de discapacidad y decís, bueno, también quiero formarme en esto, porque también... es parte de la necesidad del mismo desarrollo profesional a veces, ¿no? No, y aparte que la psicología tiene muchas ramas, o sea, te abre un abanico de posibilidades en tanto de qué trabajar. O sea, no es que podés estar siempre en lo mismo. Como vos decís, podés hacer territorio, podés estar con niños, niñas, adultos, o sea... Podés hacer un montón de cosas. Sí. Que eso también me gusta mucho de la carrera, que fue algo en esto que vos me preguntabas de, bueno, en elegir la carrera. Eso era algo que me gustaba, porque yo no sé si me veía tantos años como haciendo lo mismo, rutinario. Quizás también llega un punto que, como vos decís, querés hacer otras cosas, trabajar en otros lugares. Yo creo que eso también ha ido como cambiando con las generaciones, ¿no? De que capaz... no sé, generaciones de mis padres capaz se imaginaban su vida entera en un trabajo y creo que hoy en día también eso va cambiando, ¿no? Sí, o sea,
porque también capaz nuestros gustos van cambiando, no sé, nuestro cuerpo también va cambiando, ¿no? Porque también capaz que al principio estás como para una práctica mucho más, no sé, como mucho más vorágine, para ir y venir, y corriendo, no sé qué, y después capaz llega a otra etapa de tu vida que no, y que necesitas otro trabajo. No, y mismo la sociedad y el mundo, ¿no? Porque yo que sé, me imagino que en pandemia muchos profesionales rumbearon para otro lado su profesión, o sea, en esto del duelo, todo lo del no poder salir y todo, o sea, son situaciones que vienen de la sociedad, del entorno, que también puede como variar tu profesión en ese momento, ¿no? Y como eso fue un ejemplo de la pandemia, pero puede que sea otra cosa que pase o otra situación que se presente a nivel social y que, bueno, digas, bueno, esto me parece interesante, no lo había pensado y lo enfocás para ese lado. Es como... Sí, y que es necesario que haya, ¿no? Claro. O sea, es necesario que haya gente que le interese esos temas y que se especialice en esos temas. Sí. Porque también, o sea, esto que hablábamos hoy, o sea, somos seres humanos súper complejos sociales, y necesitamos como esta diversidad a veces. Sí. Bueno, Valentina, un poco cerrando, agradecerte. No sé si hay alguien que te esté escuchando en vivo, si querés saludar a alguien. Y si no, bueno, nada, simplemente unos minutos finales para que vos también, si querés agregar algo, lo que sea. Bueno, no sé, mis amigas que les pasé el link, que capaz que me están mirando, y mi pareja también, así que bueno, les mando un beso. Bueno, genial, que seguro también ellos y ellas habrán sido como parte de todo este proceso y todo este camino. Sí. Que bueno, que seguro ahí cuando había algún, no sé, perdía algún examen o pasaba alguna cuestión, esas personas ahí están, ¿no? Como para sostener, como para acompañar. Y bueno, nada, felicitarte, bueno, por todo el proceso, y bueno, y por haberte acercado a la radio, a compartir. Para nosotros, bueno, un gusto, y estamos también todo el equipo también a las órdenes. Gracias. En esto de que también, esto es un compromiso también de la universidad, de poder comunicar lo que la universidad hace, lo que la universidad aporta a las necesidades de la sociedad, al territorio, ¿no? Es decir, esto es, la universidad es para el territorio, ¿no? Para la sociedad. Entonces, esta es una de las formas que tenemos de dar a conocer, de comunicar ese rol de la universidad, que a veces se da a través de grandes políticas o de grandes cosas, y a veces se da a través de cosas concretas, ¿no? Entonces, bueno, este es también nuestro desafío también desde la comunicación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, nada, muchas gracias por el espacio, y está buenísimo que lo puedan hacer, que estábamos hablando, ¿no? Antes, que es muy importante también para poder escuchar experiencias, o más que nada hacer ver y conocer más la facultad. Y también a veces lo que hay en Salto. Sí, y también a veces conocerse entre docentes o entre egresados, también, que por ahí también están en la misma temática, y si no es por estas, digamos, por este tipo de actividades, quizá no sabemos que hay otro docente u otro investigador, qué sé yo, en Concordia, que nos está escuchando, que también está en este tema, que capaz le interesa ponerse en contacto. O sea, también habilita un montón de cosas. Obvio. Entonces, bueno, nada, queda todo, a partir de ahora el contenido empieza como a fluir, a dispersarse a través de todos los canales, las redes sociales, y eso, bueno, también llega a mucha gente, y eso es lo bueno también de compartir el conocimiento. Genial.